Bueno, continuando con la audiencia, corresponde, como señalamos, la presentación del Ministerio de Obras Públicas, para lo cual tienen un tiempo de 45 minutos entre todos, y les recuerdo, por favor, señalar su nombre y función o profesión antes de iniciar su presentación. Señora Presidenta, señoras y señores integrantes del panel técnico, señora Secretaria, asistentes todos, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Muñoz, abogado de la Unidad de Defensa Judicial de la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Me acompañan Carola Sáez Espinosa, abogada de la misma unidad, y don Jorge Pacheco de la Fuente, ingeniero civil, inspector fiscal del contrato Concesión Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores. Bueno, esta mañana nos ha tocado exponer ante ustedes las observaciones que el Ministerio de Obras Públicas ha preparado respecto a la discrepancia promovida por la sociedad concesionaria en esta discrepancia. Bueno, partimos diciendo, obviamente, que fue el objeto del contenido de nuestras observaciones que rechazamos la discrepancia, por cuanto tanto la normativa legal, reglamentaria y contractual aplicable establece la responsabilidad de la sociedad concesionaria en el desarrollo del proyecto de ingeniería definitivo y establece las condiciones respecto de las cuales los debe desarrollar. Aquí quiero hacer un pequeño punto de inflexión ante un antecedente que presentó la sociedad concesionaria en su presentación. Recordar que aquí estamos en el marco de un contrato de concesión de obra pública, cuyas bases de licitación fueron aprobadas por Contraloría General de la República, fueron puestas a disposición de los licitantes para su estudio. Los licitantes tenían la obligación de desarrollar un estudio exhaustivo de esas bases, donde estaban los requerimientos, obligaciones y requerimientos técnicos que debían cumplir, y formular una oferta. El concesionario, entendemos, hizo esa labor, aceptó el estudio referencial y aceptó todas las obligaciones que se incorporaban en ese contrato de concesión, en esa fase de licitación. Por lo tanto, nos parece un tanto artificioso el argumento que presenta respecto de una obra que no es una obra concesionada, que no es parte de este contrato, respecto a una base técnica que está publicada, que no sabemos cuál fue el desarrollo, y que de alguna manera desconoce las obligaciones que él mismo asumió voluntariamente en el proceso de licitación. Por lo tanto, queremos hacer ese matiz, porque creemos que, puesto como lo ha presentado la sociedad concesionaria, ese dato es absolutamente descontextualizado. Ellos nos muestran ahí la norma del año 77 y reconocen, por otro lado, que en este contrato debían aplicar la norma del 77, pero hacen caso omiso de una serie de otros requerimientos de diseño que debían cumplir al momento de desarrollar su proyecto de ingeniería definitivo. Lo que veremos en el desarrollo de nuestra presentación. Bueno, nosotros entendemos que de acuerdo a las bases de licitación, entre el proyecto referencial, la normativa vigente y demás antecedentes entregados en el marco de la licitación de este contrato, la concesionaria debía recabar toda la información representativa del lugar de emplazamiento de la obra con el objeto de determinar la carga de nieve que debía utilizar en el diseño. Debía tomar en consideración el relieve y el clima del lugar de emplazamiento de la obra y tomar en consideración lo dispuesto en la norma oficial para carga de nieve y las mediciones de los eventos críticos en terreno. Bueno, como les mencionaba inicialmente, ¿qué acreditaremos? La responsabilidad de la sociedad concesionaria en el desarrollo del PIT, de acuerdo a los antecedentes contractuales y las bases de licitación, y los elementos que debía considerar para desarrollar esa labor. Hacer hincapié también que las obras debían ser desarrolladas en la escala de detalle durante el desarrollo de los proyectos de ingeniería definitivo, que es una de las obligaciones principales de la concesionaria. Entendemos que aquí no les entregamos un proyecto definitivo que la sociedad concesionaria lo construya, sino que le entregamos elementos básicos que la concesionaria tiene que evaluar, cómo los va a llevar un proyecto de ingeniería definitivo y luego lo va a construir. Por lo tanto, no hay definiciones a un nivel de detalle que estén previamente establecidas. Y las observaciones realizadas por el inspector fiscal están realizadas dentro del marco de sus atribuciones del contrato de concesión y obviamente tiene por objeto velar por el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en él y en ningún caso, con las mismas bases lo señalan en la normativa respectiva, pueden ser consideradas como obras adicionales. En segundo término, acreditaremos lo que debió considerar la sociedad concesionaria para el desarrollo del PIT. Primero, debió considerar la altura aproximada de la obra, que de acuerdo a las bases de licitación son 2.990 metros de altura.
Las condiciones especiales del sector, en particular la topografía y clima, es otro elemento que debió considerar que está en las normas generales de diseño y que la concesionaria en ninguna parte menciona. La concesionaria sistemáticamente nos intenta hacer creer que el único elemento que debía considerar la norma, y además nos agrega que graciosamente la norma y las mediciones en terreno, y además nos agrega que graciosamente aplicó la normativa del año 2010. Que el PIT, que el anteproyecto referencial constituye las características edificatorias mínimas que se le exigen al concesionario y que el concesionario se espera que haga un aporte con su experiencia en el diseño y habilidad para resolver obras de esta categoría. Por lo tanto, el concesionario debía incorporar un elemento de expertise al desarrollar el proyecto de ingeniería definitivo y no, obviamente, no podía quedarse con los parámetros básicos. También acreditaremos que, considerando los estándares previstos en los antecedentes contractuales, debía ajustar, que el concesionario debía considerar los estándares mínimos considerados en los antecedentes contractuales y ajustarse, al menos en lo que sea las vales, a las recomendaciones, pautas y normas vigentes aplicables mencionadas en dichos antecedentes. O sea, habla de al menos, no es un término taxativo, por lo tanto, la misión, en concordancia con lo anterior, es que haga un análisis integral de los antecedentes disponibles y de la normativa legal y técnica aplicable al respecto. El anteproyecto referencial advierte que la carga de nieve tendrá especial importancia dada la ubicación geográfica. Nuevamente, así como lo mencioné recién, que las VALI lo recogen, el mismo anteproyecto referencial dice que es un elemento que tiene una importancia especial dada su ubicación geográfica. O sea, nos pone el elemento ubicación como un elemento esencial que debía el concesionario considerar al momento de evaluar y desarrollar el proyecto de ingeniería definitivo. El documento, por otro lado, que sirve de base, que también debió considerar la sociedad concesionaria, la norma chilena oficial 431-2010, recomienda realizar un estudio específico para construcciones que se sitúen en altitudes por sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, debido a que las condiciones locales de zona ubicada sobre esa altitud podrían presentar situaciones especiales que harían variar las sobrecargas determinadas en dicho trabajo. Recordemos que la norma del 2010 usa como base este documento y lo incorpora como anexo, por lo tanto lo incorpora como parte de la norma para ser evaluado por aquellos especialistas que la consulten. Y esa misma norma nos dice, ojo, que sobre los 2.000 metros yo le recomiendo haga estudios particulares, no obstante la metodología que propone en base a las mediciones que el autor del trabajo recoge, pero hace esa prevención. Oiga, si está sobre 2.000 metros, le recomiendo que haga estudios particulares. Bueno, todo lo que he señalado nos lleva a la conclusión que la sociedad concesionaria debía tener especial cuidado en el desarrollo del proyecto de ingeniería definitivo, especialmente en lo relativo a la determinación de la carga de nieve, y que no solamente debía considerar, como nos pretende hacer creer hoy día, la norma y las mediciones de los eventos críticos en terreno. Como último antecedente que acreditaremos es que las observaciones formuladas por el inspector fiscal no excedieron ni elevaron los estándares de la normativa que podía aplicarse al respecto y solo se limitaron, en el fondo, a dar cumplimiento a los requerimientos de los antecedentes contractuales. La sociedad concesionaria ha intentado en esta parte hacer ver una suerte de arbitrariedad y de observaciones que no tienen una concadenación o que no tienen un desarrollo en el tiempo. Si observamos con detalle las presentaciones realizadas por la sociedad concesionaria para el proyecto de ingeniería definitiva y específicamente para la carga de nieve, las observaciones realizadas son absolutamente coherentes con los antecedentes que el mismo concesionario aportó en cada presentación. Aquí el concesionario nos ha presentado las comunicaciones del inspector fiscal principalmente, pero curiosamente no nos presenta sus presentaciones, donde en el fondo hace la descripción de efectivamente lo que está presentando en esa presentación. Y si uno compara ambos documentos, es muy lógico lo que el inspector fiscal le observa respecto a lo que él mismo presenta, según veremos más adelante en nuestra presentación. Brevemente recordar, de acuerdo a nuestra observación, el marco normativo general aplicable, lo tenemos en la lámina, el DFL MOB 850, la ley de concesiones, su reglamento, la válida del contrato de concesión, la oferta técnica y económica del adjudicatario, de acuerdo a la forma aprobada por el MOB, y el decreto de adjudicación. Es el marco jurídico general. Dentro de este marco jurídico, en el reglamento, y muy relacionado con este tema, encontramos el artículo 39 de la facultad del inspector fiscal en la etapa de construcción.
Y destacamos ahí las dos que tienen mayor atingencia para esta controversia, que es uno, inspeccionar y aprobar los diseños, planos y estudios, especificaciones del proyecto y fiscalizar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas sobre la construcción de la obra. Recordemos que las especificaciones están dadas en las bases de licitación, en el anteproyecto referencial y en la normativa vigente y en todos aquellos otros antecedentes que el MOP haya entregado a la etapa de licitación. Por lo tanto, son una serie de antecedentes que debe el inspector fiscal verificar que se estén cumpliendo. Bueno, para poner el tema en contexto y de acuerdo a nuestro comentario inicial, aquí estamos en el marco de un contrato de concesión de obra pública. Es uno de los mecanismos de ejecución de obras públicas que claramente no es el mismo que se aplicó en el dato que nos presentó la sociedad concesionaria. Si bien tiene rasgos y elementos de la contratación privada, está en el marco por expresa disposición de la Ley de Concesiones del régimen de derecho público. Bueno, de acuerdo a la normativa aplicable, lo podemos conceptualizar como el acto mediante el cual el Estado encarga en particular la ejecución, conservación, explotación o explotación de una obra pública fiscal a cuesta y riesgo o ventura de éste, a cambio de la facultad de explotarla en su beneficio, por un tiempo determinado. Si analizamos el marco jurídico general y los elementos y condiciones, obligaciones que nos establece el sistema de concesiones, y específicamente para este contrato de concesión, podemos observar que el concesionario desconoce parte de las obligaciones que tenía que considerar al momento de desarrollar el proyecto de ingeniería definitivo, específicamente en la carga de nieve. Son mucho más los elementos que se exigen en la fase respecto a esa determinación que la norma y las mediciones en terreno. También es importante poner en foco, hemos querido resaltar algunos aspectos de estas normas, los invito a revisarlas en detalle. Bueno, aquí citamos dos artículos regulados en las bases administrativas de las bases de licitación que se refieren al desarrollo del proyecto de ingeniería definitivo, y con ello hemos querido señalar que la sociedad concesionaria es responsable del correcto desarrollo del proyecto de ingeniería definitivo. O sea, es ella quien tiene que desarrollarlo y presentarlo al MOP, y el MOP obviamente genera sus observaciones en base a esta presentación que ha hecho el concesionario con respecto a los requerimientos que se le ha hecho en virtud de los antecedentes del contrato de concesión. Primero, el artículo 9.1 nos señala que hemos querido destacar para estos efectos, la sociedad concesionaria deberá realizar el PIT de todas las obras contenidas en las VALI, incluidas las que sean necesarias para la prestación de los servicios de la concesión. El 1.9.2 nos señala que las obras deberán ser definidas en su escala de detalle durante el proyecto de ingeniería definitivo. Reafirma lo que hemos venido diciendo. Los proyectos deberán ajustarse a las especificaciones previstas en 2.7. En 2.7 es la norma de las VALI a partir de que se encuentra regulada dentro de las bases técnicas, a partir del cual se empieza a regular los requerimientos para el desarrollo del proyecto definitivo del contrato. Será exclusiva responsabilidad del concesionario velar por el correcto desarrollo de los proyectos de cada una de las especialidades. O sea, es él el que tiene que realizar la labor, prepararlo y presentarlo a la inspección fiscal. No es la inspección fiscal la que tiene que desarrollar el proyecto o pronunciarse respecto a un proyecto deficiente que presente la sociedad concesionaria para mejorarlo. O sea, se supone que el requerimiento es que la sociedad concesionaria presente un proyecto que esté en condiciones de ser aprobado y que obviamente lo esperable es que sea susceptible de observaciones mínimas. El IF podrá formular observaciones en los proyectos presentados a fin que cumplan cabalmente con el contrato de concesión, las que no podrán significar en ningún motivo obras adicionales al contrato. Esto tiene que ver con las alegaciones de la sociedad concesionaria respecto a que se le habría pedido desarrollar 3 proyectos distintos y eso que había tenido un mayor costo de ingeniería. Si observamos la cadena de correspondencia y analizamos en su mérito cada una de las presentaciones, podemos observar que las primeras presentaciones del concesionario son absolutamente deficientes, no solo en materia de carga de nieve, sino que tienen una serie de otras observaciones respecto a las otras especialidades. Por lo tanto, esto fue evolucionando y hubo algunos cambios en el desarrollo a propósito de los requerimientos del inspector fiscal aplicando los antecedentes del contrato, pero en ningún caso esto generó un proyecto distinto al que estaba desarrollando la sociedad concesionaria. A nosotros nos llama mucho la atención respecto a esta alegación que el concesionario haya tenido que desarrollar un estudio especial para ver la diferencia entre 880 y 1349, cuando se supone que la versión A que él había presentado era en base a 880. O sea, claramente esa versión no le servía al propio concesionario para estimar la diferencia que él señala entre 1349 y 880. Entonces tuvo que desarrollar un estudio especial. Bueno, en materia específica del desarrollo del proyecto de ingeniería, nosotros hemos citado los que consideramos que son más relevantes dentro de la normativa de las bases de licitación. Ahí tenemos el artículo 1.3, que es la descripción del proyecto, que nos dice la ubicación geográfica y la altitud.
el 2.3, que son las condiciones generales de diseño, 2.6 del anteproyecto referencial, 2.7 ya lo habíamos mencionado, y 2.7.2 del proyecto definitivo, 2.7.4.2 proyecto de arquitectura y 2.7.4.3 proyecto de diseño de cálculo estructural. Me referiré brevemente a estas normas, están en las bases de licitación, haré los alcances necesarios para estos efectos, a fin de no dilatar esta parte, porque son normas que están en las bases de licitación. Señalar, bueno, que el artículo 1.3 nos define la ubicación específica y principalmente la altura. Nos dice que está a 2.990 metros sobre el nivel del mar. El artículo 2.3, ya referido a las condiciones generales de diseño, nos dice que todas las condiciones generales y especiales, que el PIT debe ser desarrollado tomando en cuenta todas las condiciones generales y especiales del sector, en la cual se emplazan las obras, en particular topografía y clima. O sea, ya nos pone un primer elemento para desarrollar el PIT. Toma en consideración las condiciones generales y especiales del sector. O sea, nos circunscribe al entorno donde se desarrolla el proyecto y nos hace una puntualización respecto a topografía y clima. El 2.6.1, que se refiere al anteproyecto referencial, indica que este debe ser considerado como un conjunto de características de edificaciones mínimas, ya lo habíamos dicho como dentro de lo que acreditaríamos, y que la sociedad concesionaria deberá hacer un aporte demostrando su experiencia en el diseño y habilidad para resolver obras de esta categoría. O sea, hay un componente de expertise que se le exige en el diseño y que obviamente va a ser valorado al momento que él presente su proyecto de ingeniería definitivo conforme a los antecedentes del contrato. También señala esta norma que durante el desarrollo del PIT deberá considerar los ajustes que resulten necesarios para verificar el cumplimiento de las normas e incorporar cualquier tipo de elemento o función que haya sido omitida en el anteproyecto referencial. O sea, debe hacer lo que desde el punto de vista de la ingeniería definitiva permita que la obra cumpla el fin para el cual fue licitado. O sea, si es necesario incorporar obras, lo tiene que hacer de acuerdo a las obligaciones que le había impuesto el contrato y que fueron analizadas por la sociedad concesionaria y en base a su análisis presentó su oferta técnica y económica. El artículo 2007.2, 2.7.2, que establece los estándares que debe cumplir la sociedad concesionaria y elaborar los proyectos de especialidades en el desarrollo del PIT, señala que debe ajustarse a las recomendaciones, pautas y normas vigentes aplicables de manera general. O sea, es labor del concesionario ver cuál es la norma técnica legal aplicable, incluyendo las que al menos deberá considerar. O sea, al menos nos señala un catálogo de normas, pero nos dice que no es el único. O sea, de acuerdo a su expertise, si hay otro criterio o norma que debe aplicar, aplíquelo. Y dentro de este catálogo, que al menos debe considerar el concesionario, se encuentran las normas oficiales del INN, donde encontramos las normas 77 y 2010 respecto a la determinación de carga de nieve. En el 2.7.4.2, que se refiere al... se refiere a que el concesionario deberá desarrollar el proyecto definitivo de arquitectura, refiriéndose al proyecto definitivo de arquitectura, que la sociedad deberá considerar de acuerdo al anteproyecto referencial que forma parte de su oferta técnica. La sociedad concesionaria hizo parte, aceptó el referencial presentado a los licitantes en el proceso de licitación y hizo suyo el anteproyecto referencial, por lo tanto, ese era el que tenía que desarrollar, es lo que nos señalan las bases. Aparentemente, no tuvo dudas, porque no conocemos que haya hecho consulta respecto a la determinación de la carga de nieve y aceptó en el fondo las condiciones generales y particulares que estaban establecidas en los antecedentes del contrato de concesión. Por lo tanto, hoy día nos parece curioso que, habiendo aceptado eso, hoy día cuestione los mecanismos y los requerimientos que se han hecho en base a la misma normativa de diseño contractual que debía aplicar. A continuación, me referiré brevemente al contenido en materia de carga de nieve y en materia estructural del anteproyecto referencial. Ahí, bueno, en ese esquema hemos citado las normas relevantes. En el anteproyecto de arquitectura, anteproyecto de estructura, memoria conceptual de estructuras, en el punto 1, introducción, señala textualmente la norma. En este documento será una descripción del sistema estructural con el que se diseñará los distintos edificios que componen el complejo fronterizo de los Libertadores. Adicionalmente, se incluirán las normas y criterios de diseño que se emplearán en su desarrollo. Recordemos que el anteproyecto referencial son las condiciones constructivas mínimas, o sea, la base, a la cual el concesionario debe incorporar elementos de expertise, la normativa y una serie de otras, la consideración de la ubicación, topografía, clima, una serie de otros elementos.
En el mismo apartado, en artículo 3.1, solicitaciones, señala expresamente, en el diseño de todas las estructuras se consideran, según sea pertinente, las siguientes solicitaciones: peso propio, sobrecarga, cargas de operación, viento, nieve, sismo, empuje de tierra, presión hidrostática y cargas de montaje. Vemos que hay un sinnúmero de características dentro de las cuales, de exigencia, en el fondo, dentro de las cuales está la nieve. Y en el 3.1.4, que es aquel artículo que se refiere específicamente a la carga de nieve en el anteproyecto referencial, nos dice que este elemento, en su primera parte, que la concesionaria omite absolutamente y es parte del requerimiento que hace el referencial, dice, este elemento tendrá especial importancia dada su ubicación geográfica. O sea, es el mismo referencial que le dice, oiga, ojo, cuando haga esto, considere especialmente la ubicación geográfica. O sea, no es un elemento baladí, o sea, está exigido ante el proyecto referencial como condición mínima de diseño. Y a continuación le dice, la sobrecarga de diseño se determinará en función de la norma y las mediciones que se han hecho en terreno para los eventos críticos. Le dice las mediciones que se han hecho en el terreno para los eventos críticos, pero considerando la ubicación geográfica. El anteproyecto referencial no le exige mediciones específicas, ni una cantidad, ni un desarrollo, ni un desarrollo de acuerdo a una norma específica para las mediciones. Le dice la norma y las mediciones. El concesionario escogió el mecanismo establecido en la norma del 2010 y escogió hacer suyo las mediciones que estaban recogidas en esa presentación. Pero no es lo que le dice el referencial. El referencial le dice las mediciones hechas en terreno para eventos críticos y además le dice considere especialmente la ubicación. Si hubiese hecho una correcta evaluación de eso la sociedad concesionaria, de los 15 estaciones que están distribuidas entre la zona norte, que están dentro de los grados que aplica de acuerdo a la norma 2010, que están distribuidas entre el extremo norte de la cuarta región y el extremo sur de la región metropolitana, considerando que el complejo está en el extremo sur de la quinta región, vemos que el primer elemento, ubicación geográfica, claramente se distorsiona, porque tengo casi 3 regiones de distancia entre las estaciones, y la mayoría de las estaciones están hacia la zona metropolitana, no en la cuarta ni en la quinta. Por lo tanto, aquí hay un hecho voluntario de la sociedad concesionaria que escoge aplicar estas mediciones, este factor de medición de manera voluntaria. Y en base a eso, el inspector fiscal le empieza a hacer observaciones. Pero, si vamos a lo que estrictamente exige el contrato, no está recogido de esa manera. Aquí se le exige ubicación geográfica, norma y mediciones que se han hecho en terreno para eventos críticos. No especifica qué mediciones. Nos parece curioso que cuando la sociedad concesionaria observa o hace el comentario respecto a la observación del inspector fiscal en relación a las mediciones hechas para proyectos mineros, que ellos mismos reconocen a 40 kilómetros, por un lado las cuestiona por la distancia y nos dice que no son aplicables, que son mediciones hechas específicamente por la empresa minera, pero sí da por sentado que esta nube de estaciones distribuidas entre regiones sí es más confiable que verificar estas que están a 40 kilómetros. Y estaciones que están a distintas altitudes. O sea, partimos de altitudes de 2.000, 2.100 hasta más allá de los 3.000 metros. Por lo tanto, creemos que ese argumento se cae por sí mismo al poner en contexto el análisis de la normativa contractual y de los hechos. Respecto a la norma, aquí la sociedad concesionaria ha hecho un gran despliegue en explicar que ellos tenían que aplicar la normativa 77 y que casi como una manera graciosa aplicaron la del 2010, una cierta contradicción entre la exposición del abogado de la sociedad concesionaria y la exposición del representante técnico. El abogado dice, oye, nosotros estamos obligados a la 2010, a la 77, pero quisimos mejorar 2010, pero el elemento técnico dice, oiga, estamos obligados a la 77, pero las mediciones que ocupamos son las del 2010. Por lo tanto, finalmente lo que hizo fue aplicar, en parte, lo que le estaba exigiendo el anteproyecto referencial. Aplicar la norma, y finalmente le estima aplicar la norma del 2010. Pero era aplicar la norma más las mediciones. Por lo tanto, si él escogió ese mecanismo de ocupar las mediciones de la norma del 2010, por fuerza iba a estar relacionado a esa norma, porque son las mediciones que usa como base. Entonces, no hay ninguna actuación graciosa, voluntaria, de buena voluntad, ni siquiera incorporando un elemento propio de expertise en ese elemento, porque ellos escogen un mecanismo de medición que estaba recogido en una norma posterior que todavía no estaba vigente, y que es uno de los elementos que le exige el referencial. Por lo tanto, esa discusión
creemos que es estéril, además que lo incorpora voluntariamente en el proyecto referencial. Y el concesionario, por normas, puede hacer mejoras al proyecto, sin que eso signifique un mayor costo, porque está dentro de la expertise y de los elementos que se le exigen en torno a una correcta aplicación de la norma técnica. Bueno, aquí hay un elemento, la norma, en su número 4, la norma del 2010, que es la que finalmente resultó aplicable por los hechos que hemos comentado. En su preámbulo nos señala: esta norma se estudió a través del Comité Técnico de Diseño Estructural para establecer los valores mínimos de sobrecarga de nieve que se deben emplear en el diseño de construcción ubicada en el territorio nacional, excluido el territorio antártico de Chile. O sea, la misma norma nos dice en su preámbulo que lo que está expresado ahí son valores mínimos. En su número 4, la carga básica de nieve nos señala: la distribución y la magnitud de la carga de nieve sobre una construcción, en particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma de la cubierta, los efectos de viento y los intercambios térmicos entre las superficies externas de la edificación. Nos incorpora una serie de elementos de diseño que en parte están recogidos también en los requerimientos que hace la base de licitación. Aquí hay un elemento para nosotros trascendental, que es lo indicado en el segundo punto. Dice: agrega que las cargas de nieve que se deben usar para determinar la carga de nieve de diseño para techos se determinará según lo indicado en la tabla 1 para las distintas zonas del país. Cuando la norma se refiere a este apartado, habla de cargas básicas, de sobrecargas básicas, y la norma del 77 habla de sobrecargas básicas mínimas. A nosotros nos llama la atención y creemos que esto acredita la intencionalidad de la sociedad concesionaria de llevar esta discusión a la aplicación única de la norma, lo que claramente a la luz de lo que estamos exponiendo no es así, cuando cita en la página 7 y 8 de su discrepancia ambas normas, la del 77 y la del 2010, hace una transcripción literal, entrecomillada, de las normas que yo le estoy citando. Una es la norma del año 77 y dice, lo voy a citar textual para no incurrir en alguna impropiedad en el relato. Del mismo modo, su sección, refiriéndose a la norma 77, su sección 4.4.1 indica que, comillados, las sobrecargas básicas de nieve, PG, se indica en la tabla 2 en función de la latitud geográfica y altitud del lugar. La cita sigue a continuación, pero lo relevante para nosotros es la siguiente omisión. Si yo voy a la norma y veo el artículo 4.4.1, dice las sobrecargas básicas mínimas. Y curiosamente, en la transcripción se elimina la palabra mínimas, que me parece curioso, atendido el argumento general que nos presenta la sociedad concesionaria. Ahora, entendiendo que esto podría haber sido una omisión de redacción, revisamos lo que dijo respecto a la norma del 2010, citando la norma equivalente, pero establecida la norma del 2010. Dice, 4 carga básica de nieve, y en su párrafo segundo, voy a citar lo que dice la concesionaria en su escrito, página 8, número 25. Del mismo modo, la sección 4 de la norma de 2016 señala, las cargas de nieve PG que se deben usar para determinar la carga de nieve de diseño para techos se determinará según lo indicado en la tabla 1 para las distintas zonas del país. Dice, las cargas de nieve. Si nos vamos a la norma, en el número 4, carga básica de nieve, en el párrafo segundo, que es el que transcribe la sociedad concesionaria, entre comillas, dice las cargas básicas de nieve. Y nuevamente desaparece la palabra básica, lo que nos indica que claramente la sociedad concesionaria pretende artificiosamente presentarnos que la norma era el único elemento, más las mediciones en terreno que debía considerar para determinar la carga de nieve en este proyecto. Bueno, ahí tenemos los cuadros que establece la norma del 2010 respecto a la determinación de la carga de nieve. Vemos que están marcadas las altitudes, está marcada al fondo la carga que arroja y las latitudes. Bueno, la latitud entre el 32 y el 34 efectivamente son 15 estaciones, pero como les decía, son estaciones que van desde el extremo sur de la cuarta región al extremo sur de la región metropolitana, concentrándose la mayor cantidad de estaciones en la zona metropolitana. Si vemos,
podemos resaltar, la norma va en rango de 2.500 a 3.000. Y ahí la misma sociedad concesionaria explicaba que el 880 era un rango medio. Y luego la misma tabla, en altitudes de 3.000 a 3.500, habla de 1.300 kilogramos por metro cuadrado de carga. Ahora, como vemos, el proyecto está en el límite de ambas, no está en el medio ni está en el extremo más bajo, está en el límite de ambos cuadros. Por lo tanto, estimable desde el punto de vista técnico era que la carga podía rondar, considerando que aquí hay un análisis mayor y que esta norma y las mediciones no era lo que se le exigía taxativamente, es el mecanismo que escogió la sociedad concesionaria para desarrollar su estudio. Pero desde el punto de vista del análisis técnico, era factible estimar que la carga rondaba en los dos límites, en el fondo, de estas dos mediciones, en el fondo. Ahí estamos a los 3.000 metros, parte una, y la otra termina en los 3.000 metros. Ahora, en este cuadro es relevante mencionar que la misma norma, en el punto 4, que está destacado en amarillo abajo, nos señala que los datos obtenidos del documento Proposición de sobrecarga de nieve para la zona central de Chile están establecidos en el anexo A y que están constituidos por la memoria que lleva por título el documento Proposición de sobrecarga de nieve para la zona central de Chile. Con lo que me quiero quedar de esta segunda parte, en honor al tiempo, es que este documento que se usa como base de la norma establece una serie de prevenciones, realiza el análisis de la calidad de la información de las estaciones de medición que usó como base. Bueno, nos señala que son 38 estaciones, que van desde la tercera región hasta la región del Biobío. Nos dice que hay un factor de corrección por cuanto las mediciones de estas 38 no se realizan in situ una vez caída la nieve, por lo tanto hay una diferencia ahí desde el momento en que cae la nieve hasta el momento en que se hace la medición. Nos agrega también que hay 9 estaciones que las denomina Snow Pillow por la forma en que recogen técnicamente esta información, que son más eficientes, pero son solamente 9, porque recogen de manera electrónica y de manera inmediata la información, pero que afecta a las inclemencias del entorno, por lo tanto, en muchas oportunidades estas no operan porque tienen defectos producidos por la misma nieve o por animales o efectos climáticos. Y yo creo que lo más relevante, que lo mencionábamos al inicio, es el hecho, bueno, el señor Sangüesa, que nos mencionaba que formó parte de este proceso, en ninguna parte de su exposición señaló que estaban estos elementos en la consideración del documento que sirve de base a la norma. Tampoco nos mencionó que es ese mismo documento que nos dice: finalmente se recomienda realizar un estudio específico para construcciones que se sitúen en altitudes por sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, debido a que las condiciones locales de zonas ubicadas sobre esta altitud podrían presentar situaciones especiales que harían variar la sobrecarga determinada de este trabajo, como lo son la erosión eólica del manto de nieve desde zonas altas o zonas más bajas y las avalanchas producidas en sectores de laderas con pronunciadas pendientes. Bueno, como hemos señalado, es importante analizar en su mérito las observaciones del inspector fiscal en relación a los antecedentes que efectivamente presentó la sociedad concesionaria en cada una de las revisiones. En nuestro concepto, el inspector fiscal ha actuado estrictamente dentro de sus facultades y haciendo las exigencias que las bases de licitación y los antecedentes del contrato requerían para este diseño y específicamente para la carga de nieve. Y, por lo tanto, estimamos absolutamente improcedentes los requerimientos de la sociedad concesionaria, las alegaciones formuladas y parciales porque toman parte de los antecedentes y no presentan una versión que no se ajusta a la realidad de este contrato. Dejo con la palabra a Carola Sáez, que continuaría la exposición. Bueno, a continuación, como se ha señalado precedentemente y así lo ha reconocido la sociedad concesionaria, ellos debieron determinar la carga de nieve en relación a lo que estableció las bases de licitación, el anteproyecto referencial y la norma chilena 431. Por tanto, a continuación se hará un breve análisis de los hechos, ¿cierto?, que demuestran efectivamente que no existe este supuesto aumento del estándar o cambio de criterio que ellos han señalado en su discrepancia, sino que más bien todas las observaciones formuladas por el inspector fiscal tenían por objeto
que el proyecto de ingeniería definitivo se cumpliera con todo uno de los elementos que están aquí contemplados: base de licitación, anteproyecto referencial y norma chilena. La primera entrega que hace el inspector, o sea, se hace al inspector fiscal del proyecto de ingeniería definitivo, se hace a través de la anotación del libro de construcción, ¿cierto?, de fecha 12 de enero del año 2016. En esta entrega, la sociedad concesionaria señala expresamente en el punto 6.4.1, carga básica de nieve, dice: a falta de registros, se deberá utilizar la carga básica de nieve a nivel de suelo, de acuerdo a la tabla 1 de la norma chilena 431, y a partir de las coordenadas ubicadas en el proyecto, que resulta una carga de 880 kilogramos por metro cuadrado. El inspector fiscal, al revisar el proyecto de ingeniería definitivo presentado por la Asociación Concesionaria, hace sus observaciones en el ordinario 0153 de fecha 28 de marzo del 2016 y formuló las siguientes observaciones. El proyecto contempla una presión básica de 800 kilómetros por metro cuadrado de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se sabe que en proyectos mineros emplazados en la alta montaña, como los bronces de Anglo América y Unión Andina de Codelco, se han realizado mediciones de carga de nieve obteniendo valores de presión de 1000 a 1500. Le señala también que las condiciones climáticas a las cuales está expuesto el proyecto concesionado, ¿cierto?, son muy similares a las de estos centros mineros, y le sugiere al consultor de ingeniería tener presente esta realidad. La sociedad concesionaria ha señalado en su presentación que esto le habría generado un aumento del estándar. Sin embargo, eso no es efectivo. La observación formulada por el inspector fiscal se debe precisamente a que ellos no acompañaron a esta entrega ningún antecedente que justificara y respaldara la obtención de la carga de nieve de 880. Incluso más, señalaron a falta de registro, o sea, que no habían registro, y por eso se ve en la obligación de indicarle y darle como ejemplo estos proyectos mineros. Por tanto, la sociedad concesionaria, en esta primera presentación que hace de la versión A de su proyecto de ingeniería definitivo, solamente da cumplimiento a la norma. Hace caso omiso lo establecido en las bases de licitación en relación a tener especial consideración en terreno de la topografía y el clima, y lo señalado en el anteproyecto referencial en relación a los análisis y evaluaciones hechas para eventos críticos en terreno. Se entiende que no es cualquier terreno, es el lugar de emplazamiento de la obra, ¿cierto? A continuación, la sociedad concesionaria, a través de carta 0128 del año 2016, ¿cierto?, se entrega de la segunda versión del proyecto de ingeniería definitivo y señala: se deberá considerar una carga básica de nieve a nivel de suelo de 1057. Esta sobrecarga se determinó del documento Proposición de sobrecarga de nieve para la zona central de Chile, indicado como referencia dentro de la tabla 1 de la norma chilena 431, y no de la misma tabla. El inspector fiscal nuevamente hace su revisión, ¿cierto?, y a través de ordinario 0208 de 27 de mayo del 2016 formula las siguientes observaciones: que respecto a la carga de nieve se debe cumplir con lo indicado en el anteproyecto referencial, es decir, en función a la norma y las mediciones que se han hecho en terreno para eventos críticos. En esta observación, el inspector fiscal exige cumpla el anteproyecto referencial. Refieres a eso: clima, ¿cierto?, y eventos críticos. Segundo, hace una observación al criterio utilizado para determinar la carga de nieve. Dice que no resulta representativo de las condiciones tanto geográficas como climáticas en función del punto de emplazamiento de la obra. A este respecto, el inspector fiscal, ¿cierto?, le observa precisamente que dé cumplimiento a las bases de licitación, ¿cierto? Posteriormente, le señala que dice que si va a utilizar los valores de carga de nieve derivados de estudios existentes, o sea, si usted no va a realizar sus propios estudios, circunscriba la revisión que debe hacer a aquellos los sectores que representan condiciones físicas del terreno, en virtud de los criterios antes señalados, o sea, clima, topografía, ¿cierto?, y mediciones que se han hecho en terreno para eventos críticos, no otro antecedente. En esta misma carta, el inspector fiscal adjuntó el documento Informe de Revisión Estructural que elaboró la asesoría de la Inspección Fiscal. La asesoría de la Inspección Fiscal en ese documento observó que se había aumentado la carga de nieve a nivel de piso de 880, ¿cierto?, a 1057 en la revisión bien, y estimó que el valor es insuficiente ya que no se había considerado adecuadamente
la estación de División de Portillo, y aquí esta carga de nieve arroja un 1.650, que es mayor a la que había ofertado la concesionaria. A su vez observó que el documento que le había servido de base para determinar los 1.057, que era la profesión de sobrecarga, ¿cierto?, que formaba parte del anexo de la ley de la norma de carga de nieve, señalaba específicamente que alturas sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar recomienda realizar estudios específicos debido a las condiciones locales. No obstante la claridad de la observación, la sociedad concesionaria señala que aquí hubo un cambio de criterio. Sin embargo, como se ha demostrado, no es efectivo. La observación que realiza la concesionaria se circunscribe primeramente a que cumpla con el anteproyecto referencial. Segundo, que cumpla con las bases de licitación. Y tercero, que si no va a realizar sus propios estudios, ¿cierto?, la información que está presente, que está a disposición, se circunscriba a aquellos factores o elementos que ya están determinados en las bases del anteproyecto referencial. Por tanto, además, esta observación se debe a que la concesionaria en su presentación de los 1.057 considera todas las estaciones que están establecidas, ¿cierto?, en el rango de la latitud 32 y 34, donde muchas de ellas, como se ha señalado, no son representativas del lugar de emplazamiento de la obra. Y por tanto, por eso le hace esta observación. Se hace presente que quedan 5 minutos de la exposición. Okay. Bueno, posteriormente, a través de este mismo oficio, el proyecto fiscal le comunica que el proyecto no es aprobado, ¿cierto?, y que deberá presentar un nuevo proyecto de ingeniería definitivo para su revisión. La sociedad concesionaria, a través de carta 0152, solicitó aclaraciones al proyecto de ingeniería definitivo para volver a presentar su proyecto. Posteriormente, el inspector fiscal, a través de ordinario 017, ¿cierto?, dio respuesta a las observaciones solicitadas por la concesionaria y, adicionalmente, respecto a la sobrecarga de nieve, le aclaró lo siguiente: la metodología de cálculo presentada por la sociedad concesionaria debe ser calculada con los datos de las estaciones representativas, mejorando el coeficiente de determinación. Esto a través de eliminar las estaciones que contienen datos poco confiables que inducen una adecuada representación de la curva. Las estaciones de medición que se estima deben ser eliminadas en la confección de la curva son Zorro Norte, Las Arenas y Embalse El Yeso. El inspector fiscal, este oficio, observó la metodología utilizada, ¿cierto?, de la determinación de carga de nieve. Como se ha señalado, la concesionaria utilizó todas las estaciones contempladas en el rango de los 32 y 37 grados, ¿cierto?, siendo que esas no todas eran representativas del lugar. Posteriormente, aquí termino. Sí. Posteriormente, a través de ordinario 225, ¿cierto?, le precisó que todas las observaciones que ellos habían realizado únicamente han procedido a analizar los datos entregados y presentados por la sociedad concesionaria de los 15 puntos. Observó considerar 3 de ellos, atendió la poca confiabilidad, ¿cierto?, y que no constituyen un nuevo requerimiento del inspector fiscal. A continuación, dejo a Jorge Pacheco, inspector fiscal del contrato. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, en la revisión A, el concesionario, como ya se señaló, hizo una presentación con una carga de nieve de 880 kilos por metro cuadrado que fue observada por la inspección fiscal. En la segunda presentación hizo una sobrecarga de nieve de 1.057 kilos y quiero explicar aquí brevemente cómo entendemos nosotros que fue estimada esa carga en base a las 15 estaciones que están mostradas ahí, ubicadas entre los grados 32 y 34. La siguiente, por favor. Esas estaciones están ubicadas, donde se muestra ahí, entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Santiago, y Metropolitana. Y se solicitó a la sociedad concesionaria
de ese nube de estaciones, no considerar 3 estaciones que fueron Zorro Norte, Las Arenas y Embalse El Yeso, por estar ubicadas o por tener valores muy alejados del centro de la nube de puntos, y con una representación o con un factor de representación de confiabilidad de la curva de 0,24. Al eliminar entonces estas 3 estaciones, se obtiene un valor, se obtiene la curva, no, la siguiente. Esta curva que obtiene un R cuadrado o factor de determinación de 0,4, que es sustantivamente mejor y que representa mejor, por lo tanto, la nube de puntos de esas estaciones. Con esa curva o con esa representación se obtiene entonces para la altitud el valor de 1.349 kilos por metro cuadrado. En este gráfico se muestra la ubicación de donde está el complejo fronterizo en construcción y el actual complejo fronterizo, y la ubicación de la estación de Portillo, de la Dirección General de Agua. Está a 1.200 metros exactamente de la construcción que estamos ejecutando. Y efectivamente, y a una altura muy similar a la altura del complejo Libertadores. En el antiguo complejo está ubicado el galpón que señalaba la sociedad concesionaria de aduana, que no es el mandante de nuestro contrato. El mandante de nuestro contrato de concesión es el Ministerio del Interior. Y como todos sabemos, el Servicio Nacional de Aduana depende del Ministerio de Hacienda. Y por supuesto no aplica ni tiene ninguna relación con nuestro proyecto. Bueno, ahí se señala ya lo que hemos dicho anteriormente, que para la determinación en definitiva de la carga de nieve había que tomar en consideración el relieve y el clima del lugar, y por eso las observaciones de la inspección fiscal, al considerar entonces estaciones que fueran representativas de la medición efectuada. Finalmente, es útil mencionar que la estación de Portillo, que es la más antigua de las estaciones de la Dirección General de Aguas, es del año 51 y tiene una medición estadística ininterrumpida por más de 60 años, que por lo tanto el valor que ella nos indica es bastante representativo de esa estación, que está, como dijimos, a 1.200 metros del complejo en construcción. Finalmente, en la materia que fue observada en algún minuto por la sociedad concesionaria de que era una decisión arbitraria de la inspección fiscal el imponer, estoy usando términos de la concesionaria, imponer una carga de nieve, fue comentada por nuestra división jurídica en el sentido de que no constituye una decisión arbitraria de la inspección fiscal, más aún considerando que la utilización de datos provenientes de los 12 puntos restantes, al eliminar los 3 fuera de contexto, da un valor de carga de nieve de 1.349 kilos por metro cuadrado, en circunstancias que la estación de Portillo, como ya lo mencionamos, ubicada a la misma altura del complejo fronterizo y a una muy corta distancia, arroja un valor de 1.650. Estas son las cartas, es una copia de las cartas entregadas por la sociedad concesionaria, y de ahí obtuvimos entonces las curvas mostradas anteriormente. La primera es con la carga de nieve de 1.057, con un factor de determinación de 0,23, y la siguiente es al eliminar los 3 puntos indicados por la inspección fiscal con un factor de determinación de 0,4. Con lo que se obtuvo en definitiva los 1.349 kilos por metro cuadrado, que es lo que se aprobó en definitiva para la elaboración del proyecto. Es nuestra presentación, señor presidente. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Don Roberto Añerén.
La primera pregunta que yo tenía es en relación con las preguntas que le había hecho a la concesionaria, en el sentido de si la carga de nieve de 1349, determinada por el señor Pacheco, inspector fiscal, corresponde a la carga básica de nieve sin mayoración. De acuerdo a la norma 431 del 2010, no, la carga básica indicada por la norma son 880, que es un valor mínimo a partir del cual los proyectistas deben considerar para su diseño. Queremos hacer presente un tema, respecto a la pregunta. La verdad que es un elemento que no fue incorporado por la sociedad concesionaria en su discrepancia, que surgió de la discusión de la audiencia. Por lo tanto, nosotros no hemos recabado antecedentes ni hecho el análisis que usted consulta. Además, el inspector Pacheco no es el inspector que vio todo el proceso de aprobación. Por lo tanto, toda esta suerte de supuestas reuniones que menciona el concesionario no podemos dar fe de ellas en este momento, ni menos referirnos a los antecedentes, porque no tenemos los elementos por no haber sido parte de la discusión que presentó la sociedad concesionaria. Por lo tanto, la verdad que estamos un poco desprovistos de poder aportar mayor antecedente en circunstancias que no era parte de lo discutido en la discrepancia. Entendemos el razonamiento técnico que hace el integrante del panel, pero no fue un hecho discutido previamente. Por lo tanto, no tenemos elementos hoy día para poder dar esa respuesta. Claro, es bien importante que se aclare este asunto porque, a ver, entiendo que hubo una discusión, ¿no es cierto?, y se recomienda, después de haber hecho la regresión ahí con un factor de ajuste o de bondad, digamos, de 0,4, se recomienda 1349, habiéndose enviado cartas, ¿no es cierto?, a la concesionaria entre 1000, con una exigencia entre 1000 y 1500. Pero el 1349 sobrepasa con creces la estación de Portillos, está con la mayoración que hacen los calculistas, ¿no es cierto?, estamos llegando a 2.168 kilos por metro cuadrado, lo que parece ser una exigencia demasiado alta, creo. Pero habría que explicar qué se entiende por el criterio usado por Obras Públicas al respecto. El segundo tema tiene que ver con que la norma INN 431 indica como carga 880 kilos y no 1.300, porque en el segundo tramo, ¿no es cierto?, sobre 3.000 metros hasta 3.900, no sé cuánto, solicita 1.300. Pero en el tramo relevante de la construcción de la que nos invoca, el tramo era hasta los 3.000, o sea, y eso está indicado como 880. Entonces, de haber exigido 1.300 también nos cambiamos de tramo. No correspondería haberlo hecho, digamos, de acuerdo a la norma. Estoy hablando de acuerdo a la norma. También me llama la atención, digamos, la forma en cómo se determina la curva, por muy buena bondad que tenga, porque se están comparando alturas de 2.100 metros con la cantera Donoso de los Bronces, por ejemplo, que tiene 3.720 metros de altura, y el mismo de los Bronces que tiene 3.600, etcétera. Entonces son puntos que casi no tienen nada que ver con la altura que nosotros vamos a construir. Entonces, ¿qué criterio se utiliza ahí para... ¿Qué sentido tiene al final del día, ¿no es cierto?, agarrar puntos para después buscarle qué tan buenos fueron a través de un ajuste, ¿no es cierto?, de regresión, si sabemos que los puntos no tenían nada que ver con la altura solicitada. Si estamos hablando de 2.100 y de 3.700, y en realidad el proyecto era los 3.000, entonces... Lo que pasa es que ahí, por eso nosotros hacíamos hincapié un poco respecto a cuál era el contenido de la obligación y la posición de cada una de las partes. O sea, creemos que esas preguntas, ¿quién tiene que responder a la sociedad concesionaria? Porque es ella la que aporta los antecedentes. El inspector fiscal revisa en base a las exigencias del contrato. Entonces, ella, como dijimos, la muestra, no había una muestra exigida en particular, pero sí habían elementos. O sea, considera la ubicación, considera el clima, la topografía y los elementos, las mediciones críticas del terreno. La concesionaria elige aplicar las mediciones críticas consideradas la norma del 2010 y da una aplicación que aplica sin mayor valoración los 15 puntos desde la cuarta región hasta el extremo sur de la región metropolitana. Entonces, un poco lo que queríamos graficar es que siempre se fue observando en torno a recoger los elementos del contrato que se exigían para que la concesionaria ajustara sus criterios y sus metodologías de cálculo en base a eso.
Entonces, es la misma concesionaria que dice, bueno, nosotros escogimos este tema. Pero está bien. Entonces, hay una suerte de contradicción de la sociedad concesionaria, porque dice, bueno, fuimos tan diligentes que aplicamos la del 2010. Pero lo que te exige es la del 77 más las mediciones en terreno. Sí, pero es que la del 2010 decía esto, está el mecanismo, y finalmente lo que queda es que aplican sin ninguna otra consideración la norma del 2010, porque considera los elementos básicos. Y considera una muestra de puntos que son elementos básicos de una muestra muy amplia, que no representa el lugar de edificación del proyecto. Entonces, a eso apuntamos nosotros. O sea, son respuestas que nosotros no podríamos dar porque quien define eso es la sociedad concesionaria. Y nosotros vamos observando en base a lo que ellos presentan. Pero hay algunas informaciones contradictorias. Por ejemplo, la asesoría de la inspección fiscal, en su misma presentación dice que si bien se habría aumentado la carga de nieve de piso de 880 a 1057 en la revisión B, se estimó que el valor es insuficiente, dice la inspección fiscal, la asesoría de la inspección fiscal, ya que no considera adecuadamente la estación de GA Portillo, que arroja una carga de nieve de 1650, que es de mayor magnitud. Bueno, esto tampoco estaría correcto si es que ocupamos el criterio de mayoración del calculista, porque el calculista le vamos a aumentar un 60% a la carga básica, por lo tanto estaría sobrepasando los 1650, estaría llegando a 1691. Entonces, como que no hay un criterio muy definido de cómo se manejaron estas cargas, tanto por la inspección fiscal como por la asesoría. Yo creo que nadie averiguó un poco cuáles eran las bases de cálculo al final del día del edificio. O sea, yo creo que, le insisto, usted nos incorpora un elemento que no fue incorporado por la sociedad concesionaria en su discusión. Por lo tanto, no tenemos un análisis hoy día. La sociedad concesionaria, de las revisiones que vemos respecto al tema carga de nieve, tampoco hace ninguna referencia o aprehensión cuando se desarrolló el proyecto de ingeniería definitivo. Entonces, hoy día nos señalan que hubo reuniones donde se discutió, pero la verdad que no, en la documentación respecto a la carga de nieve no hay ninguna consideración de la concesionaria respecto a eso. Entonces, no hay una indefinición del MOP, sino que es parte de cómo la sociedad concesionaria presentó su proyecto y cómo nos presentó la discusión acá al panel. ¿Ustedes podrían preparar algún documento que indique cuáles fueron las bases de decisión que tuvo el Ministerio en relación a si las cargas eran básicas o las cargas consideraban mayoración o no consideraban, o esa era la exigencia última? O sea, nosotros podemos recabar la información que tenemos disponible si el panel hace la consulta y ver en el fondo exactamente qué podemos observar al respecto, pero entiendo que eso se sale incluso de la discusión que hubo en el mismo momento de aprobar las cargas de nieve de acuerdo a lo que establece las bases de licitación y las comunicaciones de las partes. O sea, ese elemento no fue incorporado en este apartado del proyecto de ingeniería definitivo como un elemento preponderante por la sociedad concesionaria o como un argumento a dirimir por la inspección fiscal. O sea, hoy día nos dicen, sí, lo vimos, hubo reuniones, pero es un tema que también la concesionaria es la llamada a decir, oye, ojo, si tú me estás exigiendo esta carga, ten presente esto. Así como hoy día nos presenta un elemento que nos saca a relucir, pero que ese elemento tampoco lo presentó como argumento, porque es él el que tiene que presentar los antecedentes. Ya le hicimos la consulta a la concesionaria sobre el tema. Entonces, pero sería bueno, porque aquí justo la discrepancia se relaciona con este tema. Ahora, ¿con qué criterios se ocupó uno y otro las cargas? Digamos? Lo que pasa es que aquí hay un criterio que nosotros hemos tratado de poder hacer presente al panel. O sea, en última instancia, el objetivo de todo esto es la seguridad estructural de la edificación. O sea, estamos hablando de una infraestructura que son alrededor de 33.000 metros cuadrados, con dependencia de habitación, con una serie de otros requerimientos, servicios públicos, y las bases establecían un requerimiento específico en las normas y diseños generales de considerar la información de la ubicación. Entonces, ya que la sociedad concesionaria propone una muestra, utilizando la misma muestra de la norma del 2010, nosotros decimos, ojo, aquí tú me presentas una estadística general de acuerdo al mecanismo que utiliza la norma, pero las bases están pidiendo que pongas ojo especialmente en la ubicación. Y de la muestra que tú me presentas, la ubicación que yo tengo más próxima es Portillo, y que además es una de las estaciones más confiables. Entonces, y Portillo me dice 1650. Por lo tanto, evalúa tus números porque tengo este dato que la misma base me pide que considere, es muy cerca. Entonces, claro, era la sociedad concesionaria era llamada a exponer todos los argumentos desde el punto de vista estructural para decir por qué sus números estaban bien. Porque si usted lo ve, la sociedad concesionaria lo que hace es aplicar, sin mayor consideración, la norma del 2010. Y claro, dice, sí, apliqué las mediciones en terreno, pero aplica las mismas mediciones a la norma de 2010 que van de la cuarta a la región metropolitana. Sin decir, oye, en realidad aquí las bases me dicen que ponga atención
en la ubicación, por lo tanto a lo mejor debí de esa muestra haber tomado una muestra más representativa. Y dicen, no, la norma dice eso y está bien. Y creemos nosotros que eso no era suficiente al tenor de todos los elementos que en los antecedentes del contrato le exigían. Lo que pasa es que también hay de alguna manera hay una injerencia del MOB, aunque se quiera decir que es la concesionaria la que tiene que presentar, ¿no es cierto? Y es así de acuerdo al contrato. Sin embargo, el MOB dice, tiene que usar 1349. No es así. ¿No? ¿No es No. así? Pero, Ahora- pero ustedes lo están demostrando acá, que lo calcularon y... Sí, lo que pasa es que si usted se fija, porque la sociedad concesionaria lo hace parecer el representante de la sociedad concesionaria como 3 días después, el inspector fiscal tomó esta determinación salomónica. Si usted ve, hay una nube de puntos que representa las 15 estaciones. Si usted ve esa nube de puntos, Ujú. hay una atomización y las que se escogen en la estación, me parece que es Las Arenas, las 3 que se escogen están geográficamente al sur de la región metropolitana. Y no tiene que ver con un factor geográfico, sino que la que se escoge es la que se aleja más del centro de la nube de puntos, es la que tiene la carga mayor y que tiene una situación especial porque tiene una carga mayor a menor altitud, y las 2 que tienen la menor carga. Por lo tanto, de alguna manera, era para que esta nube de puntos de estaciones, que es la que estaba proponiendo la sociedad concesionaria como muestra, representara más fielmente, desde el punto de vista matemático, el sector de ubicación. Porque si usted se fija el gráfico, no es que se hayan elegido al azar 3 estaciones para alterar matemáticamente y que coincidiera. No. O sea, ahí usted ve que la que se escoge, de acuerdo a la nube de puntos, porque eso es lo que plantea finalmente la sociedad concesionaria, casi como que el MOB trató de hacer los cálculos matemáticos para que diera 1349. Si usted se fija, ahí están representados Sí. las 15 estaciones. Se saca la que si usted ve la de más arriba se aleja, porque es la que tiene la carga más alta y está a una menor altitud, y tenemos las que se alejan pero hacia abajo. Por lo tanto, sacamos los extremos para que la nube, nos sacamos del medio alguna para en el fondo influir en el resultado final. Tratamos de, dentro de la ecuación matemática, el cálculo matemático, que también fuera representativo con las cargas que representaban las estaciones del sector. Entonces, hay un fundamento en ese cálculo que dista mucho de lo que plantea la sociedad concesionaria, de que poco menos que el MOB escogió la que más le convenía al fondo para que diera los 1349. Ahí está demuestra que efectivamente no se escogió la que más convenía, se escogió la que se escapaba más hacia arriba y las 2 que se escapaban más hacia abajo. Cosa que la No, muestra sí, de puntos... Sí, yo no estoy discutiendo el método de cálculo. Yo lo que estoy diciendo es que si no se ocupaban los 1349 no había aprobación de proyectos. ¿Sí entiendo yo la cosa o no? Lo que pasa es que el inspector fiscal estimó que la muestra que presentaba, que son los 15 puntos de la tercera de la región metropolitana, no es una muestra representativa de la ubicación del proyecto. Y eso es todo. Porque la sociedad concesionaria lo que hace es utilizar la muestra que utiliza la norma, pero es una muestra mayor, que no es solamente del sector. Por lo tanto, con fundada razón el inspector fiscal dice, bueno, aquí le exigen que escoja una muestra que representa el sector. Y esta muestra, si bien está recogida en una norma, que la misma sociedad concesionaria dice que no estaba en vigencia, que en el fondo no me representa el sector donde está el contrato, porque nosotros no le exigimos esa muestra específica. Le exigimos una muestra que fuera representativa de los eventos críticos en terreno. Entonces, yo no estoy discutiendo la metodología ni si se usaron bien o no las estaciones. Yo digo, si no se cumplía con el 1349, no había aprobación de proyecto de la construcción de este... O sea, de la observación del inspector fiscal, entendemos que el inspector fiscal entendía que hasta ese punto de desarrollo del proyecto de ingeniería definitivo no se cumplía con los requerimientos del contrato. Eso es. Ya, muchas gracias. Yo no tengo pregunta. Teodoro Vygotsky. Al inspector fiscal, por favor. En materia de seguridad, siempre es mejor más que menos. Y cuando me invitan a tomar una decisión entre 600, 880 y una de 1349 o 1650, prefiero 2000. ¿Ah? Sin embargo, estamos viendo qué es lo que dice el contrato, qué es lo que es eficiente económicamente. Pareciera que el contrato aquí establece cuál es lo mayor entre las condiciones específicas del lugar y lo que la norma establece. Entonces me hago la pregunta, ¿para qué tenemos normas si siempre podemos hacer un análisis específico? ¿Qué piensa usted al respecto? No creo. Me parece que no, las bases no especifican, las bases, no especifican valores, indican que se deben aplicar las normas
¿Ya? y criterios específicos de ubicación, clima, etcétera, para el cálculo puntual de la sobrecarga de nieve. Si lo entiendo bien, quiere decir que las condiciones geográficas no están internalizadas en la norma. No, lo que yo digo es que las bases indican que para el diseño del edificio, de los edificios, que son 3, deben considerarse las condiciones de ubicación geográfica donde están instalados, donde van a estar instalados. Reitero mi pregunta. ¿Qué es lo que prima cuando cualquier empresa o persona quiere construir algo? ¿La norma o las condiciones específicas? Y si son las condiciones específicas, ¿para qué hay norma? En general priman las normas, por supuesto, pero en el caso particular de este contrato de concesión hay unas bases de licitación, un proyecto de referencia que habla específicamente del punto de sobrecarga de nieve y de cumplimiento de la normativa vigente. Entonces todos esos elementos tienen que ser complementados. Ok. Y mi última pregunta. Se hablaba que una de las licitaciones, que fueron los antecedentes que llegó la concesionaria al final, referido al inmueble que tiene el escáner, habla de la norma del 77, de 600 kilos por metro cuadrado. Sin embargo, hoy día estamos viendo una discrepancia que va entre 880 y 1349. Es el mismo Estado de Chile el que está haciendo la licitación, ¿no es cierto?, independiente del Así Ministerio. es. ¿Y por qué uno toma una norma, otra norma y además condiciones específicas? Esa es una información que nosotros desconocíamos, no tenemos por qué saberla, pero acá usted se conoce cómo funciona la administración pública, cada ministerio funciona independiente de los demás. Es decir, lo que haya solicitado el Servicio Nacional de Aduana, nosotros no tenemos cómo explicarnos por qué tomó esos valores. Ahora, eso es lo que indica el pliego entendemos, el pliego de licitación, pero no sabemos qué pasó más adelante, si efectivamente ese fue el valor definitivo o no para el diseño de esas estructuras. ¿Usted ve posible poder aclarar ese punto? ¿En qué sentido? Tomando el tiempo que habitualmente tienen para llegar a antecedentes complementarios. Sí, no, pero ¿en qué sentido de la aclaración? ¿Por qué ¿Por qué el Estado de Chile licita en 600 y en el otro lado pide 1349? Es que que es muy amplio ese sí, juicio. yo creo que hacer una precisión ahí. Lo que pasa que, por eso insistía yo que el argumento es un poco artificioso porque tiene un valor y descontextualiza. Son naturalezas contractuales distintas. El contrato de obra tiene una naturaleza distinta y tiene elementos distintos. Este contrato le exigía la norma vigente y es la misma sociedad concesionaria la que señala que la del 77, que es la misma que se exigía en ese otro contrato. Ahora, es un contrato de concesión donde la sociedad concesionaria se obliga, y para eso hay un proceso de licitación, unas bases de licitación que están aprobadas por Contraloría, tanto en ese contrato y en este, con esos criterios, porque obviamente Contraloría hace un control de legalidad en base al mérito de la naturaleza de cada contrato, que son distintos. Aquí la concesionaria adoptó la obligación de desarrollar un proyecto de ingeniería definitivo con ciertas condiciones, dentro de las cuales una era esta norma técnica, pero no era la única. ¿Me entienden? Entonces, esa es la valoración que estamos haciendo nosotros. La sociedad concesionaria pretende equiparar dos situaciones que tienen condiciones distintas. En la evaluación, nosotros, como decía el inspector fiscal, no sabemos, ese contrato no sabemos en qué régimen se licitó, a lo mejor se licitó con un proyecto ya de ingeniería ya definido y era solamente la ejecución, o tenía que desarrollar un proyecto. Establece la norma del 77, pero la norma del 77 tiene elementos de cálculo distintos, entrega responsabilidad al proyectista también porque establece valores mínimos. Yo leí aquí, hice hincapié, la norma dice valores bases mínimos. Y la sociedad concesionaria eliminó las palabras mínimo y básico, pero mínimos, y en su fórmula CACO establece responsabilidad del proyectista en forma de adecuar esos valores mínimos a la ejecución del proyecto. Entonces, creo que, por eso es complejo responder su pregunta, porque estamos abordando cosas distintas, que no tienen una misma consideración. Y aquí hay un contrato que la sociedad concesionaria se adjudicó en esas condiciones, donde ellos analizaron los antecedentes, si tenían dudas pudieron haber hecho las consultas, que aparentemente no las hicieron, no tenemos registro de aquello, y hoy día plantean ex post este cuestionamiento cuando ellos dijeron, mire, yo, Estado, en base a los antecedentes que usted me puso en la mesa, evalúo que puedo desarrollar ese proyecto y construirlo de acuerdo a estas condiciones. Ok, muchas gracias.
Sí, yo tengo algunas preguntas. Cuando usted señala sobre el tema y hace énfasis en el tema de las condiciones mínimas, y si uno ve las condiciones mínimas, al parecer, lo que yo entiendo, de acuerdo a la normativa vigente, uno podría pensar que son los 880, ¿cierto? Porque en el fondo es el promedio ya de lugar geográfico y altitud, ya para ese sector. Esa es la condición, uno podría pensar, mínima, porque tampoco sé lo que entiendo que es mínima. Pues uno podría pensar que mínimo sería el rango mínimo de ese sector, pero pensando que la norma existe y marca los 880, uno podría pensar que es mínimo eso, porque no entiendo lo que quiere decir mínimo. Por si no, por favor, usted me lo corrige. Entonces, ustedes van y señalan en su presentación que uno podría, como está la altitud, la altura es de 2.990, cerca de los 3.000, ¿por qué no agarra en realidad el promedio de los 880 y de los 1.300? Uno podría pensar eso. Si uno agarra ese promedio, el promedio de lo que sale, te da una carga de nieve de 1.090, que es bastante parecido a lo que la sociedad concesionaria informa o calcula o sugiere en su primera revisión o segunda, no sé, de los 1.057, ¿cierto? Y uno podría pensar entonces que ya esos 1.057 ya no son la mínima, sino que se adecúa a lo que ustedes señalan en la página 19 de su presentación, que no tiene números, pero yo se los puse. Dice que la norma dice que recomienda realizar un estudio específico para construcciones que se sitúen en altitudes por sobre los 2.000 metros. O sea, yo pienso que si uno habla de específico, está sobre los 2.000 metros, llegue entonces a el promedio entre lo que ustedes dicen, porque tampoco está a los 3.500, y llegaríamos más o menos a los 1.057. ¿Ya? O sea, primero que me aclare qué es lo que es mínimo y a qué se refería con los estudios. Después usted me señala que no se considera adecuadamente, en su página 24 de la presentación, adecuadamente Portillo. Yo le pregunto, ¿acaso entonces si consideran adecuadamente Casino? Porque si usted ve en donde usted tiene los gráficos, ¿ya? Portillo está claramente en la latitud correcta, pero altitud para nada. En cambio, Casino está en la altitud correcta, pero no en la latitud. ¿Ya? Entonces, ¿por qué usted dice que tiene que tomar uno y no lo otro? O sea, no entiendo yo qué es a qué se refieren con adecuadamente. ¿Ya? Me da la impresión que cuando uno tiene una norma, ¿ya? Esta norma, claramente que por supuesto entiendo que calcula para un lugar geográfico, altitud y saca un promedio, pero como le digo, uno pensaría que dentro de la norma, para los 3.000 metros de altura es 1.057. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué quiere decir con la muestra representativa? ¿A qué se refiere? Cuando ustedes sacan lugares representativos, ustedes lo sacan por lugar geográfico, pero no por altura. Entonces, yo creo que es tan discrecional, me parece que es discrecional. Me gustaría que ustedes me calificaran si es discrecional o no, sacar de la muestra lugares por la situación geográfica y no por la altura. Porque si lo sacamos los dos, terminamos al final con una muestra de un punto, que no es lo que dicen las bases de licitación. Las bases de licitación, ¿ya?, dicen que se tienen que tener en consideración clima
y las cosas, la geografía del lugar, que entiendo yo que es lo que trata de recoger la norma, ¿ya? Y por último, no sé si vamos a tener que preguntar eso, ¿por qué no sacaban los que estaban menos de 10 años? ¿Ya? No influye en nada. Bueno, entonces eso es básicamente mi pregunta. Bueno, yo no sé si a ver, en la línea de la presentación, señalar que nosotros no hemos dicho que hay un promedio, no sé, porque la discusión se está discurriendo en el fondo en la aplicación de la norma. Nosotros pusimos detalladamente que en este contrato las bases de licitación no exigían solo la norma, y esa era la condición del contrato. O sea, hay una norma técnica que reconocía, pero era una de las condiciones mínimas, entre otras muchas normas, y había elementos. El anteproyecto referencial no dice utilice la norma. De hecho, Perdón, que estoy totalmente de acuerdo, si no estoy hablando de la norma dice 880. Usted me dice que tiene que decir adecuadamente Portillo, me dice que hay una condición mínima, entonces, ¿cuál sería la condición correcta? Que me da la impresión que serían los 1057. Eso, no estoy es que usted dice que yo digo, lo que yo estoy diciendo es que la norma dice que hay condiciones mínimas y básicas, y me parece que es un elemento que a la concesionaria le pareció porque por algo lo sacó. O sea, hay un tema ahí que me parece que está dentro de lo que usted consulta. Ahora, cuando nosotros vemos el cuadro, lo que estamos diciendo y que fue el fundamento que la misma sociedad concesionaria presenta cuando modifica de 880 a 1057, dice estamos en los rangos límites. Lo que estamos diciendo nosotros con eso no es que deba aplicarse un promedio, porque eso es solo la norma, y dejamos un montón de otros elementos que exige el contrato fuera. Lo que estamos diciendo es que el 880 que la sociedad concesionaria asevera tan fuertemente que sería el número, que no consideraba otros elementos, estamos en el límite, podría ser superior. Y es la justificación que ellos señalan al momento de presentar los 1057. Pero ahí también nosotros estamos diciendo, bueno, hay otros elementos de ubicación, clima, geografía que se deben considerar. Dentro de la muestra que nos presenta la sociedad concesionaria, que es la que elige, en el fondo, que es la recogida por la norma, el que está más cercano en distancia es Portillo. Ahora, de esa muestra, lo que yo trataba de explicar, y que aquí estoy tratando de no incurrir en propiedad porque es lo que entiendo que me explicaron la parte técnica, ¿sí? Pero por ahí podemos en el segundo bloque a lo mejor explicarlo de mejor manera. Si ustedes ven ahí, no hay una consideración geográfica, porque esos puntos no están distribuidos geográficamente, están distribuidos de acuerdo a las cargas de nieve. Por lo tanto, lo que se hace, considerando que Portillo, que en distancia es el más próximo y con una altitud similar, tiene una carga de 1650, es decir, mire, de la muestra de puntos, ya que el concesionario nos presentó estos 15 que van de la cuarta región a la metropolitana, saquemos los que en carga se disparan más de la nube de puntos, de los que están más o menos parejos. Indistintamente la altitud, porque ahí en la muestra hay distinta altitud y carga. Si usted considera, por ejemplo, las arenas, que me parece que es el de arriba, es un punto, entiendo por lo que se me explicó, que es atípico, porque está a 2.300 y tantos metros de altura y tiene una carga de 2.500. Normalmente a mayor altitud, mayor carga, pero está mucho más bajo y tiene una carga mayor. Pero era que desde la muestra era el que tenía mayor carga. Y los dos de abajo los que tenían menor carga. Entonces, hubo dos elementos. Primero, considerar, desde el punto de vista geográfico, la carga que teníamos en el entorno. Portillo, 1650. Y segundo, desde el punto de vista de la muestra, eliminar aquellos que se disparaban en carga del factor representativo. Entonces, el hecho de no recoger adecuadamente Portillo fue eso. O sea, nosotros le exigimos que considere ubicación y creemos que Portillo dentro de la muestra tiene como referencia un factor importante porque está muy próximo y a una altura muy similar. Como referencia, porque si no hubiese sido ese criterio, le decimos, aplique Portillo 1650. Entonces, y ese no fue el criterio. Ahora, no sé si la parte técnica tenga algo más que agregar o me expresé de manera correcta. A lo mejor en el segundo bloque lo invitamos. En la parte lo podemos... Sí, claro. Sí, entonces, ¿damos por respondido? ¿Sí? Ya, muy bien. Bueno, con esto cerramos la primera parte de la audiencia pública. Les recuerdo que tenemos solo 15 minutos de receso, que les pido respetar para no alargar más la audiencia. Y a la vuelta, cada parte tendrá 15 minutos para exponer.